falló algún sistema que en algún momento sabré cuál era, así que ahora voy a poner abajo el enlace para los que entran en este momento de la clase para que puedan buscar la anterior y que no se confundan, están entrando todos. Y bueno, estábamos hablando de la posibilidad de trabajar todas las áreas de la escuela primaria tomando como eje el sonido. Habíamos dicho que... Hola, profe, nuevamente, Eli. Justo habías dicho algo que estaba buenísimo, estaba la clase bárbara y ¡plum! Pero bueno, voy a tratar de retomar. Entonces, estábamos diciendo esto. Hola, Vicky. Que acá tengo mi apunte, porque los profesores también tenemos nuestro apunte y también nos podemos perder. Estábamos diciendo que podíamos trabajar matemática de manera muy compleja a partir de esta cuestión muy real de las escuelas de mejorar el sonido para los actos escolares o incluso usar sonido en un recreo por el propio placer de los chicos de estudiar de escuchar música o de tener una radio en los recreos donde puedan contar sus cosas, sus experiencias, hacer preguntas, bueno, actividades interesantes que se pueden hacer en la escuela siempre y cuando, bueno, conocemos o tenemos acceso a los equipos de música de la escuela, al micrófono, y entonces para saber cuánto tiempo hay que cargar, qué parlante tenemos que usar, si es lo mismo si lo tenemos que usar en el patio, en el Zoom o en un aula. Bueno, todo esto son cálculos matemáticos. Entonces, ¿qué sonido es aceptable para una radio del recreo en la escuela y qué sonido sería exagerado? Y otra cosa que podemos hacer, que sí acá vinculamos, volvemos de nuevo al arte, es cómo imitar sonidos. Yo acá, como ustedes habían visto, tenía muchas diferentes materiales que hacen sonido. Tengo, me encanta. Primero les hago el sonido. Se los muestro porque ya nos tomamos. Bien. Sonidos diferentes. Sonidos chicos. Peine. Que estaba... ¿Ven? Hace un sonido lindísimo. ¿Lo sienten? Lástima que se le van rompiendo los dientes cada vez que hago el sonido. Pero bueno, el punto es esto. Como lo que hicimos la clase anterior, ¿no? Exactamente. Explorar. ¿Qué hicimos la clase anterior? Exploramos en diferentes objetos qué sonidos, bueno, este sonido tan placentero que es de apretar las burbujitas, ¿no? Explorar en los objetos que nos rodean, ¿sí? ¿Qué sonido hace? ¿Cuántos sonidos podemos hacer? ¿Y qué podemos representar con estos sonidos? En la escuela, por ejemplo, podemos hacer una exploración de con qué objetos escolares podemos representar sonidos. El sonido del papel que ustedes decían, ¿sí? ¿Cuántas cosas podemos representar con estos sonidos? Bueno, lo podemos usar, por ejemplo, para trabajar un radioteatro. Estábamos hablando de la radio, del recreo, de hacer un radioteatro, porque tenemos que pensar cómo generamos actividades que sean lo suficientemente interesantes para sacar a los chicos de las ansias de la tecnología a el disfrute de lo real, ¿no? Encontrar este placer en hacer sonidos, en representar sonidos, en mostrarle eso a los demás. Y ahí vamos a vincular todas las áreas que ustedes tienen que enseñar en la escuela. Porque cuando investigan cómo hacer un sonido,
y van registrando cómo pueden hacer ese sonido, estamos trabajando metodologías científicas. Cuando calculan qué parlante o qué cantidad de material tenemos que conseguir para lograr un sonido interesante que los demás escuchen, están trabajando matemática y pueden hacer proporciones o actividades muy complejas con este tema. Cuando escriben el guión de la radio, ¿sí?, están trabajando prácticas del lenguaje. Cuando aprenden a hacer preguntas interesantes, se están preparando para hacer buenas preguntas de sociales. Cuando hacen una radio con las noticias de los grados, de los diferentes grados, los diferentes trabajos que están haciendo, las cosas interesantes, lo que les cuesta, lo que les salió bien, lo que necesitan, están trabajando la ciudadanía y están generando espacios de compartir en la escuela y no espacios de estar obligados a estar en silencio y escuchar. Le estamos sacando el provecho a lo que escuchamos y de esa manera estaríamos tendiendo, esa es nuestra intención, a generar un entorno acústico mucho más sano, donde no sea el ruido a lo loco lo que nos rodea, sino estas cuestiones que pueden ser interesantes para los chicos de una escuela primaria. Como ustedes dijeron al inicio de nuestra clase, en el primer video, bueno, el sonido que más les gusta es el sonido del timbre del recreo. Entonces, ¿cómo podemos vincular el aprender con estos sonidos que nos resultan interesantes y que nos traen buenas emociones? Bien, así que sigo con la clase. Estas cuestiones son interesantes, no que ustedes tomen el rol del profesor de música, pero sí que aprendan con los chicos a distinguir, a poder hacer estas categorías, como decíamos, los sonidos de fondo que no siempre notamos, tienen mucha riqueza. Digo algunos de los que ustedes habían dicho que acá me los guardé: el motor de la heladera, el viento, el tráfico, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer categorías? También ayuda al pensamiento lógico-matemático. Y parecería que es un juego. ¿Cómo le damos letras a esos sonidos? Bueno, estamos trabajando la onomatopeya. Ayuda a las prácticas del lenguaje. ¿Qué son las señales sonoras? Los sonidos en primer plano, como hablábamos recién de el timbre de la escuela, un grito o una notificación del celular o un tip especial, por ejemplo, la pava cuando avisa que está. Bueno, es tener conciencia del entorno y eso es bueno trabajarlo con los chicos. Sobre todo porque vivimos en una sociedad que está muy contaminada por los sonidos. Como les decía, yo estoy hablando con ustedes, pero siento, por ejemplo, un ruido de un ascensor. Bueno, ruidos que nos van haciendo hablar cada vez más alto. Entonces, hay veces en la escuela es como que se va subiendo la altura del sonido hasta llegar a estar todos como de alguna manera agobiados. Por eso ya deja de ser sonido y pasa a ser ruido. Bueno, la propuesta de esta clase es que ustedes tengan muy en cuenta recuperar, ¿no?, la escucha atenta, la calidad del sonido, y que podamos ir paulatinamente proponiendo actividades que nos enseñen a escuchar y pasar del grito a un sonido más agradable, más calmado, que nos haga compartir cosas y no que el que grita más fuerte se impone más, ¿no?, que son cosas que a veces pasan en la escuela. Y por eso me parecía interesante hacer esta clase y que quedara grabada y poder compartirla con más personas. Evidentemente podemos seguir haciendo más ejercicios, podemos grabar estos sonidos y podemos también con esta cuestión, vinculándolo con temas de ciudadanía y de sociales, y con nuestro diseño curricular de la provincia de Buenos Aires,
educación artística y ciencias naturales son los que más naturalmente se cruzan, pero, por ejemplo, podemos llevar, como para hacer esto más expreso, este conocimiento o estas relaciones, podemos hacer una actividad con los chicos, como les decía, bueno, llevarlos al patio y ustedes llevarlos al patio y que tengan que escribir o dibujar aquellos sonidos que van escuchando. Entonces, es una actividad que trabaja el registro de estas sensaciones sonoras. Otra actividad que tendría que ver con sociales es hacer una salida al barrio y hacer un registro de cuáles son los sonidos o qué tipos de sonidos escuchamos en cada zona del barrio. Y ahí podríamos hacer un mapa, trabajar sobre un mapa del barrio, pero a su vez hacer un nuevo mapeo de sus sonidos. Entonces, ¿dónde están los sonidos, por ejemplo, de una fábrica, de un restaurante? ¿Dónde están los sonidos del almacén? Si hay algún sonido distinto en el kiosco. Hola Rodrigo, volviste, bienvenido. Si hay en alguna casa perros o algún otro animal que ladran, o si estamos en una zona rural y hay más pájaros y escuchamos otros sonidos, el canto de la calandria, el canto de el ruiseñor, si hay chicharras, ¿no? Entonces, cada lugar donde estemos, en cada barrio, en cada zona, bueno, vamos a encontrar otro mapeo. O sea que podemos hacer el mapa de los sonidos de la escuela, el mapa de los sonidos del barrio, y esos sonidos nos van a estar contando qué hay o con qué se vinculan estos lugares que estamos mapeando. Y bueno, como conclusión o como cierre, quisiera escuchar, o mejor dicho, leerlos a ustedes y ver qué les pareció, qué entendieron, ¿no? de esta clase un poco interrumpida y con algunos ruidos. Y si se les ocurre, cómo usarían ustedes también, si se les ocurre alguna manera diferente de usar el sonido en la escuela. Ah, y eso, no me quería olvidar de decirles, muy importante, cuando vayan a observar escuelas, presten, como tienen que prestar atención a las imágenes, cuál es el entorno visual de la escuela, cómo está ambientada, qué colores tiene, si tiene carteleras, si no las tiene. Bueno, también presten atención a ese entorno sonoro de esa escuela. Si el ambiente es absolutamente silencioso, si es muy ruidoso, si se escuchan los ruidos de la cocina, si los chicos juegan gritando o si juegan hablando, si se los escucha correr. Bueno, todos estos detalles también les van a dar datos importantes de cómo funciona la escuela. Así que ahora sí quiero escucharlos un poquito, mejor dicho, escucharlos a través de la lectura. Voy a ver si puedo leerlos bien. Y obviamente lo que ustedes opinen no va a estar ni bien ni mal, así que opinen con absoluta confianza. Aquí estoy. Ahora tengo que estar yo con los ojos bien atentos para leerlos. Ahí estamos. Dice, el video habla de las personas con dificultades en la percepción. Me pareció interesante. Absolutamente, porque a las personas que tienen algún tipo de dificultad de percepción le estás ofreciendo otra opción de comunicación. Y entonces, como tomamos conciencia del sonido y de lo que vemos, tenemos que también tomar conciencia de lo que sentimos con el olfato y también de lo que sentimos al tacto. No es lo mismo una escuela que tenga una pared suave que una pared rugosa. No es lo mismo un patio que tiene una zona con pasto o una canchita de fútbol que un patio que tiene un piso de cemento. Eso también es interesante, aprender a observarlo para sacarle provecho a esta observación y generar las mejores actividades para ese contexto de ese patio. Bien, ¿quién más se anima a decir algo? Ahí ya la leía Claudia. Eli, que siempre hablas.
A ver. A ver. ¿Qué dice? Bueno, que te pareció interesante, gracias. A ver. ¿Qué más? Ahí se me estoy tratando de ver. Eli, Celeste, que siempre hablas. A ver si decís algo. Raquel, los que se conectaron, vamos. Los que no se pudieron conectar saben que esto queda grabado. Bien, ¿quién se anima a decir qué le pareció? ¿O qué sacó como conclusión? Lo que ustedes digan, a ver, es que medio no entendí, profe. Oh. Bueno, puede ser, dice, profe, soy Gir, me gustaría grabar el ambiente sonoro del aula en distintos momentos y después escucharlos con los estudiantes para pensar sobre cómo suenan las clases, si favorecen o no a la convivencia. Sí, muy buena idea, muy buena idea. Ahí está. Lo que está planteando Shirley es usar como un material más, como una información más de los chicos. O sea, estamos hablando de los sonidos que podrían ser en la clase. Los que podrían ser en la clase, los que podrían, más que ser los que podemos escuchar. Los sonidos están ahí. O sea, los que podemos escuchar y después los que podemos generar. En las aulas, y dicen nuestras futuras aulas, sí. Y en tu escuela. Porque vos, cuando seas docente, no sos docente adentro del aula y nada más. Sos docente en la escuela. Y ya lo vas a ver que nosotros a veces hablamos mucho de la clase, ¿no? Del proyecto de clase. Pero el recreo es un mundo, es un tiempo que puede pasar volando y ser divertido si es un recreo en el cual los niños juegan y se relajan de la clase, pero también si los chicos no saben jugar o no saben generarse actividades, puede ser un momento muy tensionante para el docente, porque se golpean, corren, no hacen caso, gritan. Entonces, poder tener estas estrategias que sirven para la clase, pero que también tienen un montón de propuestas que se derivan, que son lúdicas, que sirven para los recreos, es una herramienta de trabajo muy importante, porque un chico que salió al recreo y la pasó bien, porque estuvo escuchando, por ejemplo, el radioteatro que hacen los compañeros de sexto grado, va a entrar al aula relajado y mejor preparado para seguir aprendiendo lo que vos tengas programado. Ahora un chico que salió al recreo y como los grandes estaban aburridos, lo molestaron, tuvo que correr, ir a llamar a un amigo, bueno, todas situaciones tensas. Ese chico después no va a estar bien predispuesto para aprender. O sea que lo que ustedes como docentes puedan aprovechar de los trabajos artísticos que tienen un aspecto recreativo y lo puedan aplicar al recreo en la escuela, les va a servir para mejorar la capacidad de atención de sus alumnos, ¿sí? Porque repito, los chicos que en el recreo la pasaron bien, pero bien de una manera relajada, no corriendo a lo loco y gritando, golpeándose, bueno, esos chicos van a entrar y van a entrar con ganas, bien predispuestos a las propuestas de trabajo de los docentes. Entonces, bueno, esta es una herramienta de trabajo que les sirve a ustedes para el aula y para la totalidad del mundo escolar, no solo para el aula. Bien, ¿quién más quiere hacer alguna observación sobre la clase? A ver. ¿Se entendió? Eli es sincera, cuando entiende, entiende, cuando no, no, y entonces así podemos trabajar. Bueno, ese es el vínculo que ustedes tienen que tener con sus estudiantes. Si entienden, lo dicen, y si no entienden también. Ahora quiero que me digan qué entendieron o qué no entendieron en estos últimos minutos que vamos a estar juntos. Y les agarró la timidez. Me dejan sola con la timidez. ¿Cómo puede ser esto?
En el aula hablan, chucu, 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 chucu. Parece que le tienen miedo a escribir y los docentes no le tenemos que tener miedo a escribir, porque es una de nuestras herramientas principales. Acá me dice Sebastián, está todo claro. Y si está todo claro, a ver, dame alguna conclusión de esto. Algo que vos harías a partir de esto. Ninguna duda. Gracias, Sebastián. Ninguna duda. Puede ser, entendí todo o no entendí nada. Decime alguna mini conclusión. Estaría bueno también darles alguna actividad con sonidos agudos para que los identifiquen. Por supuesto, claro. Sí, sí. Eso lo pueden trabajar perfectamente vinculado a ciencias naturales. Sí, que ellos elijan, por supuesto. ¿Qué más podemos decir? Eli, muy bien. ¿Quién más? Celeste. Hay un montón de personas. No los... A ver, aprender a descubrir sonidos con los alumnos. Por supuesto. Es que yo con ustedes aprendo un montón. Todas las clases aprendo algo nuevo. Siempre. Y ustedes tienen que tener esa lógica. Aprender con los estudiantes. Porque hoy en día el rol del docente ya no es más el que viene y da la clase, el que sabe les da a los que no saben. Al contrario, hoy el docente tiene que ser un facilitador de los aprendizajes que los chicos o los adultos que están aprendiendo tienen que descubrir. Entonces, uno tiene que estar predispuesto a aprender con los alumnos. Bien, hablaron Eli, habló Sebastián, habló creo que Claudia, Shirley, me faltan unos cuantos. A ver. Y ustedes como estudiantes tienen que aprender. A ver, me dicen que no les abre, me están diciendo por otro chat. Saben que a mí también me costó abrir el segundo. Acá me dice Claudia que no puedo. Me costó abrirlo, o sea, hice esta conexión de video en vivo y cuando yo lo quise abrir en la computadora, no, me costó un montón. Dice, los sonidos nos permiten captar las consecuencias que percibimos. Son como formas de conocimiento. Absolutamente, los sonidos son otra forma de conocimiento. Aquí me están diciendo por el chat algunos otros alumnos que no se pudieron conectar aún. Debe ser un tema informático, pero seguramente en un rato se van a poder conectar. Así que a los que no se pudieron conectar ahora, por favor, dejen sus conclusiones en los comentarios, porque quiero que esto sea realmente una clase pública. Y si en una clase pública habla solo el docente, que sería yo, en realidad es una clase magistral, a la antigua, y mi intención es que las voces de ustedes se escuchen en el chat o se escuchen en los comentarios, pero que lo que ustedes piensan sobre este tema quede registrado y lo puedan ver otras personas y puedan sacar ideas de lo que estuvimos hablando en esta clase hoy. Así que bueno, les mando un beso muy grande. Saben que en el canal tenemos versiones muy diversas de sonidos, desde animales, objetos, lugares, como para usar, para experimentar con los chicos. Algunos ustedes lo vieron. Vamos a seguir trabajando la escena sonora, pero eso se los voy a contar en la clase. Así que bueno, los invito a prestar mucha atención a los sonidos que los rodean y sobre todo a los sonidos de la escuela. Un beso muy grande y hagan un pequeño recreo para entrar en la próxima clase. Nos vemos. Y por supuesto, dice Claudia, por todo lo descripto percibo que estamos realizando categorizaciones. Exactamente, y eso es importante. Para los que no son del curso y estuvieron participando de la clase, por supuesto pueden suscribirse al canal y seguir todos nuestros videos, que cada clase es un tema diferente, así que están todos invitados a seguir el canal. Bueno, saludos, saludos Estefanía, bueno, saludos a todos. A los que no dicen su nombre yo no los nombro para mantener la intimidad.
pero sé que están ahí. Bueno, abrazo grande y nos vemos pronto. Ahí Jonathan, bueno, dice gracias también. De nuevo, último saludo.